Confesión que te voy a hacer, que yo creo que a pocas personas se lo he dicho. Yo creo que una de las razones, porque además la juventud, yo creo que no solo es externa, es como como de adentro hacia afuera. Entonces yo creo que una de las cosas que a mí me ha mantenido joven, porque si yo me siento joven, es que te ves joven, es el trabajo con los niños. ¿Te gusta el eso? trabajo? El trabajo con los niños te mantiene joven, te mantiene activa, te mantiene alegre, porque ellos te enseñan cosas que tú no ves. Ellos se mantienen siempre niños, divirtiéndose, jugando. Entonces yo creo que el trabajo con los niños me ha permitido eso, mantener como ese espíritu joven, ¿no? Hola cafeceros, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy nos encontramos en la cafetería, o en el café literario, mejor dicho, de autores. Y el día de hoy vamos a conversar con Gresmy Rojas. Ella es la fundadora del club Almas Lectoras. Y el día de hoy no solo vamos a hablar con ella sobre este maravilloso club que inspira a las personas a leer, sino que vamos a hablar sobre su profesión, parte de su vida personal y sobre cómo ha logrado ser mamá y tener tiempo para poder leer y desarrollar proyectos maravillosos. Así que acompáñenme en esta nueva historia. No, mi hermana me decía, Alejandra, ¿qué letra es esta? Y era la E, y yo le decía, por chocala, es la A. Y me pegaba aquellos gritos y todo. Y con un niño que quizás tiene cierta condición, quizás se vuelve más complicado. Es cuestión de paciencia, de no gritarle, de sí, es paciencia. Hola cafeceros, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos, en estar con ustedes el día de hoy. Bueno, hoy estamos en De Autores con esta mujer maravillosa con la que estaba conversando. Ya tengo ratico por aquí conversando con Gresmy. Decía Gresmy, no, con Gresmy de Almas Lectoras. Hoy vamos a conversar contigo, vamos a hablar. Gracias, Gresmy, por estar acá con nosotros. No, Alejandra, yo estoy muy feliz, estoy muy emocionada porque, bueno, justamente lo que veníamos conversando como que mueve muchas cosas de mi vida. Sí. Y bueno, imagínate, vamos a empezar así, con el guarapo aguado. ¡Ay! La idea es esa, que podamos conversar y tomar y vamos a tomar un café distinto. Qué bueno. Vamos a ver qué es. Ok, Gresmy. Estábamos hablando de esa labor como psicopedagoga, pero antes de volver a estar en ese tema, quiero que me hables de ti. ¿Quién es Gresmy? O sea, ¿cómo es una rutina de Gresmy? Háblame, preséntate. Bueno, yo soy Gresmy Rojas. Yo me considero una mujer sencilla, apasionada, pero soy sencilla, pero me gustan las cosas bonitas, bien hechas, arregladas, ¿no? Soy una mujer paciente, muy perseverante, dedicada, disciplinada, responsable. Bueno, también soy un poquito, así como puedo ser en el mayor porcentaje paciente, también he sido impaciente con muchas cosas, eso lo he venido trabajando. Y bueno, soy una persona como muy detallista, que eso es positivo, pero es negativo a la vez, porque estoy pendiente como de muchas cosas. Entonces entonces hay cosas que de repente no puedo controlar y manejar, y entonces me doy cuenta y no me gusta por eso. Pero detallista del otro sentido sí me gusta mucho, porque me gusta que si la persona se sienta bien, agradada, trato de estar pendiente de lo que a la persona le gusta, como para que ella pueda integrarse mejor, sobre todo en las actividades que yo realizo. Y bueno, soy mamá, tengo 2 hijas bellas, hermosas, una adolescente de 14 y una preadolescente de 11 años. ¡Wow! Eso es trabajo. Gresmy me estaba diciendo que ya se para a las 4 de la mañana. Y ya para mí eso es una cosa titánica, que yo no, a las 4 de la mañana yo no puedo. Yo me levanto a las 7 así, ya no soy gente. ¿Por qué te levantas tan temprano? Bueno, primero porque yo creo que es como siempre viví como lejos, como de la región capital, de Caracas, pues. Entonces, creo que viene como de casa, de mi crianza, ¿no? Mi mamá siempre se levantaba muy temprano, aunque no tan temprano como yo. Demasiado temprano. Pero es como una manera de poder yo hacer la mayor cantidad de cosas posibles, pero que si el almuerzo, el desayuno, la merienda de las niñas, y que todo esté en orden. Porque bueno, como te venía comentando antes, no me gusta como hacer eso en la noche, que si cocinar, todo ese tipo de cosas, prefiero hacerlo en la mañana. Creo que estoy como con más energía. Viene el café, gracias. Ay, gracias. Gresmy, ¿qué pediste tú? Yo pedí un café cacao cappuccino. Ajá, y este es cinnamon, que tiene canelita así por arriba. Sí. De Autores, por cierto. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver.
Está bueno. Yo estoy tomando ahorita el café sin azúcar, pero ahí hay azúcar si tú quieres, así que Ok. hay que libertar, no hay Gracias. problema. Sí. Fíjese, Gresmy tiene unos proyectos maravillosos. Uno de ellos es Almas Lectoras, que fue por donde al principio, o digamos lo que me llamó la atención. Y quiero hacer énfasis en esto porque Gresmy es mamá a tiempo completo, pudiese Sí, decir, sí. es mamá a tiempo completo, pero esto no le ha impedido desarrollar sus proyectos desde casa. Ujú. Y eso es algo admirable y lo comentaba ayer en una historia, yo decía, yo felicito a las mamás que están ahorita trabajando y cumpliendo sus sueños porque no sé cómo lo hacen. Yo estuve con mi sobrino un día y yo no sabía cómo hacer nada porque yo quería estar pendiente del niño, que no se me cayera, que si a ese niño le pasaba algo a mí me iba a dar. Claro. Entonces, por eso estoy haciendo digamos, hilando todo esto, uniendo todos estos puntos, porque es importante. A veces uno dice, no, esta mujer es exitosa, pero esta mujer es exitosa, pero también ha logrado ser exitosa en su familia y está logrando sus sueños. Sí. Gresmy, pero antes de caer en el punto de Almas Lectoras, quiero que me hables de tu profesión, de lo que estudiaste. Me decías que eras psicopedagoga. Háblame un poco de qué hace un psicopedagogo y cómo eso te ha llevado al lugar en donde estás hoy. Ok, bueno, fíjate, yo soy psicopedagoga, tengo más de 25 años de experiencia, ¿no? Y fue una carrera que yo estudié con mucho sacrificio, en realidad, y con muchos tropiezos, porque al principio pues yo quería estar en una universidad. De hecho, para entrar a la universidad a mí me costó muchísimo, muchísimo. Bueno, en ese tiempo habrían las pruebas internas y todo esto, pero mi inclinación siempre fue a estudiar una carrera que tuviera que ver como con niños, como entender lo que ocurría con los niños, con las personas, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque uno pequeño dice, yo quiero ser pediatra, pero no psicopedagoga. No, bueno, porque es que además cuando yo era muy pequeña, yo recuerdo que yo jugaba mucho de maestra. Ok. Y siempre recuerdo, además cuando yo lo recuerdo, me llega el olor de los útiles que yo siempre tenía cuando mi mamá nos compraba creyones, cuadernos, libros. El olor de los libros para mí, del libro nuevo de texto que mi mamá y mi papá me compraban para ir al colegio, eso era para mí una cosa impresionante. Entonces yo siempre andaba con una bolsita que tenía cuadernos, libros, creyones, marcadores, y yo andaba con eso para todos lados. Y si íbamos a visitar a un familiar, yo los ponía a jugar de maestra y yo por supuesto era la maestra. Ay, Dios. Cuando empecé a estudiar bachillerato, en el libro de oportunidades, yo empecé a ver y yo decía, bueno, esto me gusta mucho, fíjate tú, y eso lo vamos a hilar con esa pregunta que me acabas de hacer. ¿Cómo de psicopedagogo puedes llegar a esto, no? Entonces, bueno, yo cuando leía, esto es lo que yo quiero estudiar, porque no solamente porque tiene campo, sino que yo creo que puedo hacer muchas cosas con esto, ¿no? Y entonces, bueno, lo entendí así, se me dificultó mucho entrar en una universidad pública, en este caso fue el Pedagógico de Caracas, donde daban la carrera de Educación Especial. Fue muy duro para mí haber presentado todo, y no haber quedado las 2 veces que lo intenté. Yo lloraba. Y bueno, me buscaba en la lista 1, 5, 6 veces, veía cómo le daban a otras personas. Y eso te lo cuento porque es algo muy personal, pero que además lo digo porque nunca hay que desmayar y que siempre hay un camino por donde tú puedes cumplir las cosas que tú quieras hacer, ¿no? Así es. Así te cuesten un poquito más. Entonces yo veía cómo le daban autorización de inscripción a otras chicas y yo decía, Dios mío, y yo lloraba, pero bueno, yo no me detuve, empecé luego a trabajar y fue donde pude estudiar a nivel privado. En el Instituto Universitario Avepane, que es un instituto que yo amo y adoro y me formó, y yo siento que es una institución, para ese entonces, ahorita creo que está un poco solitaria, ¿no? Por todo el tema del país que sucede, que sabemos, ¿no? Después encontré un trabajo en un colegio, y entonces me dieron como una categoría que para mí fue una oportunidad muy valiosa, porque yo digo, mira, siempre aparecen las oportunidades. Entonces, mientras yo estudiaba, ejercía con una categoría de no graduado. En ese tiempo existía esa opción. Entonces, yo estudiaba y trabajaba. Y con mi trabajo, yo costeaba mis estudios de la universidad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y de hecho, sí, ¿no? Y de hecho yo, bueno, para mí siempre fue una corredera. O sea, salía de la universidad corriendo. Yo salía lo más tarde 12:30 y yo tenía que estar al 5 para la 1 porque entraba a trabajar a la 1. Tenías nada más 25 minutos. Sí, y yo no, que el trabajo quedaba cerca. No quedaba tan cerca. Wow. Entonces yo me las ingeniaba. Pero siempre llegaba temprano. No almorzaba, eso sí. Almorzaba era en el receso de los niños. Yo me ponía con mi almuerzo o lo que yo llevara para comer en el receso.
Y así lo hice. Cuando me gradué en la Santa María, estaba embarazada, ya faltaba muy poco. La graduación fue el 19 de septiembre y ya me habían dado fecha para el 6 de octubre. Un mes, menos de un mes. Y yo tenía la barriga súper gigante y así fui a recibir mi título. Wow. Embarazada de mi hija mayor, de mi primera hija. Y bueno, mira, sí, ha sido... Para mí, yo siempre digo, bueno, es como una historia que podría ser, este lo pensaba, que puede ser inspiradora. Es que claro, porque yo decía, Dios mío, y yo hago una retrospectiva, ahora que soy adulta y puedo entender muchas más cosas, yo digo, wow, o sea, sí. Entonces, bueno, para mí... sí, para mí la psicopedagogía me ha abierto un mundo de cosas, y por eso, bueno, estos proyectos tan maravillosos. Me hablabas de que un aula de clase, me llamó mucho la atención, que un aula de clase era como ese lugar, ese mundo donde, no sé si es así, como que donde surgen las ideas, donde se desarrolla todo. ¿Por qué mencionarlo? ¿Por qué verlo de ese modo? Porque en un salón de clases hay mucha diversidad. Te hablo, por ejemplo, hay 35 niños, 35 cabecitas, 35 estilos de aprendizaje, 35 formas de ver la vida, 35 situaciones familiares, 35 situaciones emocionales, ¿no? Entonces, para mí es como un, vamos a decir así, un entorno de riqueza en donde tú puedes aprender tanto que, bueno, realmente, y además puedes desarrollar tú como persona muchas habilidades y destrezas, no solamente profesionales, sino además personales, ¿no? Entonces, bueno, para mí el aula de clase siempre fue algo maravilloso y yo le debo mucho de lo que yo aprendí al salón de clases, al aula de clases. Si tú pudieses hablarme de alguna experiencia, o sea, algún caso en particular con alguno de estos niños con los que trataste, ¿a quién me mencionarías? Bueno, realmente te podría decir la inicial, porque no puedo decir... No, el nombre no, pero la situación. Bueno, quizás. sí, este era el caso, que me viene inmediata, hubo muchos casos, claro, pero este es el caso de L. Él era un niño que cuando yo lo recibí, él era repitiente. Entonces no, el repitiente porque no ha aprendido a leer y todo, tiene un comportamiento muy inadecuado, es terrible, la maestra no han podido con él y tal, qué sé yo. Y entra a mi salón de clases. O sea, tú recibías los casos difíciles. Sí, bueno, en ocasiones, ahora que lo dices, a mí a veces me daban los salones a veces los más difíciles. Ay, Dios mío, ok. Pero bueno, yo lo tomaba como un reto, ¿no? Yo a veces decía, bueno, pero ya va, espérate. Pero luego lo tomaba como un reto y para mí era muy satisfactorio ver cómo entraba un salón y cómo salían de alguna manera al otro año, o sea, los avances significativos. Claro. Para mí eso era muy valioso y ver a los niños estar felices con lo que ellos podían lograr y que ellos pudieran ver que sí podían, para mí eso era fabuloso. Bueno, tengo como muchas historias, pero te voy a contar esto. Entonces el niño era súper inquieto y bueno, yo, ay, Dios mío. Y bueno, yo decía, no, este niño, claro, en ese tiempo, cuando yo era maestra, había una psicopedagoga. Yo era psicopedagoga, pero bueno, el cargo de psicopedagoga lo tenía otra compañera. Y había una psicóloga también. Entonces, bueno, yo decía, no, wow, esto es un reto. Entonces el niño se movía mucho y yo, ay, ya va, más o menos aquí hay algo, ¿no? Claro, ya no diagnosticando, pero sí hay una impresión de que, bueno, puede tratarse de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La experiencia te va mostrando mucho, ¿no? Claro. Vas viendo cosas que ya habías visto en otras oportunidades y dices, puede ser esto. Sí, y entonces, bueno, empecé mi trabajo, el niño a veces, yo lo sentaba de primerito, porque sí, siempre me gustaba tener los niños más cerca de mí. Y bueno, yo empecé a desarrollar un trabajo de acompañamiento con este niño, de cercanía, de comprensión, de, hey, mira, porque a veces los niños necesitan eso, es cariño, es comprensión, es que creas en ellos, es que confíes en ellos y que sepan que hay alguien que los puede ayudar y que no lo van a juzgar y que no lo van a sacar del salón porque hizo esto, porque a veces no están ellos. O sea, cuando hablamos de un niño con este tipo de trastornos, ellos no pueden controlar eso. Es algo neurológico que les impide autorregularse, les impide controlar la impulsividad. Entonces eso es muy difícil, ¿no? Entonces él de repente yo explicaba algo y entonces, dime, ¿qué opinas tú?
Y entonces la reacción de él era lanzar el lápiz y el lápiz pegaba en la pizarra, pero era un control que él no podía, o sea, algo que no podía controlar. Entonces, bueno, lo fuimos trabajando. El niño mejoró significativamente, claro, también con el apoyo de los especialistas. Logró estar en el aula de clases todo el año escolar. Aprendió a leer No había, y a en ese escribir. momento No estaba alfabetizado. Aprendió a leer, a escribir, bueno, con los errores propios de la adquisición, porque bueno, ya tenía como, eso fue en tercer grado, ya tenía como que primero no alfabetizado, segundo no se alfabetizó. Ya en tercer grado, bueno, a ese... realmente ahí era como, ahí es donde será el trabajo para que ese chamo pueda pasar a cuarto grado por lo menos leyendo y escribiendo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese es un caso que además él hablaba muy rápido y a veces yo no entendía lo que decía, pero bueno, mira, yo siento ¿Logró pasar sí, de año? sí, logró Ay, pasar qué bueno. con las debidas adaptaciones, porque Ok. bueno, ya en cuarto grado es una mayor exigencia en cuanto a comprensión lectora y esto, pero él fue promovido, ¿no? Wow, Él fue qué promovido y bueno, años más tarde pues salió de su sexto grado, ¿no? Y yo me lo he encontrado siendo un hombre y lo veo con su misma carita y Ay, él me saluda un día, hola, y yo, hola. Bueno, con su voz ya más de hombre, ¿no? Y yo, hola. Entonces, claro, él me vio así como que eres tú, pero no tuvimos como mayor interacción, porque bueno, Ok. además yo los encuentro a ellos y yo respeto su forma como de ellos, como me quieran saludar y Claro. todo esto. No me gusta ser como, ¡epa, cómo estás! Y tal. Sí. Yo fui tu maestra, bueno. Pero sí, eso es como diferente, ¿no? Porque yo me he Ok. encontrado con muchos estudiantes que le di clase en tercer grado y bueno, es maravilloso porque muchos ya son adultos, son profesionales, otros, bueno, tienen su oficio. Pero tú te ves muy joven para tener alumnos que le diste clase en tercer grado y ya están grandes. Sí, es que yo empecé joven, realmente, yo empecé joven. Bueno, yo voy a decir, a mí no me importa decir mi edad, yo tengo 44 años, No parece. este año cumplo 45, entonces bueno, yo pienso, Alejandra, y esto es como una confesión que te voy a hacer, que yo creo que a pocas personas se lo he dicho, yo creo que una de las razones, porque además la juventud, yo creo que no solo es externa, es como, como de adentro hacia afuera, entonces yo creo que una de las cosas que a mí me ha mantenido joven, porque si yo me siento joven, Sí, es que te ves joven. es el trabajo con los niños. ¿Te Ese gusta es el eso? trabajo. El trabajo con los niños te mantiene joven, te mantiene activa, te mantiene alegre, porque ellos te enseñan cosas que tú no ves. Ellos se mantienen siempre niños, divirtiéndose, jugando. Entonces, yo creo que el trabajo con los niños me ha permitido eso. Mantener como bonito. ese espíritu Qué joven, ¿no? bonito. Grace, y en este trabajo como psicopedagoga, ¿ahorita no estás ejerciendo? ¿O si pudieses decir que estás ejerciendo pero de otra manera? Coméntame sobre eso. Y como de psicopedagoga, comienzas con Almas Lectoras. Sí, bueno, yo sigo ejerciendo como psicopedagoga. Ok. Y además incluyo mi profesión en los diferentes proyectos que yo tengo, o sea, porque les doy un enfoque psicoeducativo, ¿no? A todo lo que yo hago. Pero sigo ejerciendo, estuve hasta hace un año en una consulta privada, un consultorio, bueno, tuve que dejarlo, pero ahora hago consultas a domicilio. Ah, listo. Hago las evaluaciones a domicilio, hago visitas escolares, doy recomendaciones y todo eso. Te has ido enfocando en lo que tiene que ver con la parte de la lectura, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo ligas entonces la psicopedagogía con la lectura? ¿Cómo logras? Sí, bueno, eso tiene como una historia porque yo soy maestra alfabetizadora. Cuando estuve en aula siempre estaba trabajando con los grados más pequeños, entonces me tocaba la parte de alfabetizar. En primer grado, pues como yo trabajé en colegios públicos, el primer grado siempre es un desafío porque hay que enseñar a leer a los niños. Es A leer y a difícil. escribir, porque vienen de su educación inicial. Y bueno, además que todos en el primer grado siempre es un grupo muy heterogéneo. Ok. Hay unos que se saben solo las vocales, otros que se saben solo las vocales y consonantes. Yo y así. recuerdo mi primer grado un poco no sé, me traumaticé, porque mi preescolar fue hermoso. Y cuando yo llego a primer grado, veo que a uno lo sientan en un escritorio, que tú tienes que ponerte, ya no es que, ay, es hora de jugar, como en el preescolar, no, te cambia la vida. Yo creo que ese es el primer trauma que uno sufre como niño. Es verdad, y bueno, precisamente mi función como maestra de primer grado era hacer que no se sintiera tanto la diferencia. De hecho, yo en Qué primer grado yo fuerte. seguía cantando. Ay, a mí no me dejaron. No, tenía un espacio donde yo los recibía cantando, hacíamos pausas
pausas activas, Ok. cantando, tenían su rincón de juegos, o de juegos y de libros, ¿no? Porque Ok. yo tenía mi rincón de lectura, hacíamos hora de Tú lectura. adaptabas el salón a Sí. cómo eras tú, ok. Sí, y de hecho yo muy pocas veces trabajaba el salón en las columnas de los pupitres habituales, sino que yo lo cambiaba siempre. A veces yo lo trabajaba, bordeaba el salón con los pupitres y en el centro solo ponía muy poquitos. Entonces Ok. siempre estaba trabajando como desde esta perspectiva, Ah, no listo. uno detrás del otro, porque bueno, además era como más fácil para mí poder atenderlo, ver a todos cómo iban, Claro. desplazarme pues por el salón de clase. Vamos a tomarnos un café y conversamos. Esta es una frase tan común pero tan nuestra. Y lo que queremos decir es, te tengo un cuento. No te lo puedes perder y no te lo puedo contar por teléfono. ¿Cuándo nos vemos? Y así son nuestras historias, tan buenas e interesantes, que merecen ser contadas en lugares especiales. Y por supuesto, acompañados de un buen café. Somos más que cuento, somos experiencias de vida, somos una historia con café. Entonces, en un primer momento trabajas con niños. Ujú. ¿Y en qué momento surge Almas Lectores? Bueno, mira, como este podcast, ¿no? Se llama Ajá. Historias con Café. Exacto. Y todo tiene una historia. Ajá. Y el Club de Lectura Almas Lectoras Ok. surge porque cuando yo era niña, bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Ok. Eso es lo que yo he venido como construyendo de cómo surgen los sueños, las ideas, ¿no? Ok. Cuando yo era pequeña mis hermanos, nosotros somos 4 hermanos, teníamos unos vecinos, que ellos también ellos eran 3 niñas y un varón. Ok. Entonces en su casa ellos desocuparon un espacio que ellos tenían y eso quedó era como una casita de madera. Ay. Era una casita de madera. Entonces eso estaba desocupado y yo les dije a esas amiguitas y a mi hermana, vamos a hacer un club de chicas en esta casita. Ok. ¿Y qué hicimos? Empezamos a llevar cosas. Ellas llevaban mesitas viejas de su casa, yo llevaba un mantelito de la casa. Ay, qué divertido. Y teníamos ese espacio en donde íbamos, hacíamos reuniones. Yo no recuerdo mucho de qué eran las reuniones, pero también organizábamos paseos no voy a decir bosques, sino, bueno, la zona montañosa, entonces excursiones, eso lo organizábamos, hacíamos reuniones realmente en el club de chicas. Ok. En el club de chicas, en ese entonces, pues ahí entrábamos solo las chicas. Y los varones entraban, bueno, con alguna autorización, ¿no? Pero sí recuerdo. Entonces, fíjate, yo siempre tuve como esa idea. Entonces, eso se une a que yo, con mi rutina que ya te comenté, cuando yo me gradué, estudiaba, trabajaba, no sé qué, yo leía todos los materiales que me dan en la universidad, pero yo siempre tuve esa inquietud de poder tener un espacio para leer. Wow. Para leer, Dios mío, yo quiero leer, yo quiero conocer más cosas, porque hay cosas que yo no sé. O sea, porque bueno, uno no se las puede saber todas, entonces hay cosas que yo no sé y me gustaría leer, tener espacio para eso. Y entonces, bueno, pasaban los años y nunca lo concretaba, ¿no? Claro. Entonces yo un día estaba escribiendo sobre unas ideas como proyectos dirigidos a la mujer. Okay. O sea, cómo hacer un proyecto que fuera enfocado a las mujeres. Y yo escribiendo ese borrador, yo escribí, bueno, una de las cosas puede ser, bueno, un club de lectura para mujeres. Claro. Entonces, o sea, era como un proyecto que englobara lectura y actividad física y otro tipo de cosas para la mujer, ¿no? Ok, algo como global. Global. Ajá. Entonces eso, yo le puse un nombre y bueno, yo empecé a leer. Yo buscar el espacio. La primera fuiste tú, o sea, tenías que ser Sí, el ejemplo. Sí, no, fíjate cómo yo lo hice. Yo empecé, pero ojo, yo lo hice como algo muy personal, pero con este proyecto que lo escribí, pero vino la pandemia y bueno. O sea, fue justo antes de la pandemia. Sí, mucho antes, pero de hecho cuando nosotros hicimos nuestra primera reunión del club de lectura formal, al mes siguiente no nos pudimos reunir porque empezó la pandemia. Sabes que esto es algo muy curioso porque con la mayoría que he hablado me dice, hice tal cosa y cayó la pandemia. Bueno, ¡qué locura! Sí, Okay. Entonces bueno, te podrás imaginar cómo todas las cosas se hacen como más cuesta arriba. Manejar la frustración sí, de que sí. no pude. Pero entonces bueno, eso lo tenía como así y yo empecé a leer. Okay. Recuerdo que uno de los libros primeritos que me leí fue Tus zonas erróneas. Okay.
Y yo decía, bueno, pero qué libro tan bueno. Pero también yo tengo un mi hermano mayor, yo creo que eso también fue como lo que me impulsó, que él leía mucho. Él viajaba mucho en transporte para ir a su trabajo. Y siempre cargaba un libro así. Yo decía, ¿y qué te estás leyendo? Por eso, porque esa inquietud de que yo quiero hacerlo. No, me estoy leyendo tal. No, ya me terminé. ¿Y ya te lo terminaste? Sí, me lo terminé porque, bueno, tú sabes, voy leyendo. ¿Y ahora qué te estás leyendo? Entonces yo dije, Dios mío. Si él puede, yo también. Yo también puedo, ¿no? Entonces, yo tenía un amigo en la universidad que me decía, Alejandra, si tú dices que no tienes tiempo para leer, es mentira, porque en algún momento tú tienes que esperar. Y aprovecha esos momentos para tú poder leer. Exactamente. Entonces, bueno, resulta que yo empecé a leer los libros, los que yo quería, y los empecé a publicar en mi cuenta personal. Okay. Yo, me leí este libro, pero algo como muy... Y una vez yo me propuse, bueno, yo voy a tratar de leerme 5 libros en un año. Empecé por metas. Sí, okay. No, yo me tengo que leer por lo menos 5 libros en un año. Entonces, bueno, recuerdo que yo terminó un año y yo logré leerme, creo que fueron 8 libros. Y yo hice un post, y yo hice un post en mi cuenta personal diciendo, oye, mira, yo empecé a leer y pensé que podía leer 5 libros, pero leí 8, qué bueno, me he sentido bien y no sé qué. O sea, lo hice como cosa mía, ¿no? Ajá. Entonces, una amiga me escribe y me dice, oye, Gresmi, estoy viendo que estás leyendo. ¿Qué tal si hacemos un grupo para lectura? ¡Wow! Y yo le mando una foto de lo que yo había escrito. Ajá. De hecho, te puedo decir el nombre que le había puesto. Se llama Mujeres Empoweradas. Okay. Esos nombres que uno va escribiendo. Ajá. Y yo le mando una foto, mira esto. ¡Wow! Un club de lectura. Entonces ya, bueno, armamos lo que fue el club. Nos reunimos en una oportunidad y entonces hicimos una lista de nombres y uno de ellos era Almas Lectoras. Entonces, bueno, Almas Lectoras. ¿Cogieron en colectivo el nombre? No, los cogimos 2 personas nada más. Okay. Sí. Entonces, bueno, sí, vamos a empezar. Hicimos nuestra primera reunión, que fue esa, la hicimos antes de la pandemia. Okay. Entonces, eso fue hace ya 3 años. Sí. Bueno, 3 años y unos meses más, porque el club cumple años los primeros de febrero. Entonces, bueno, resulta que hicimos ese encuentro y después vino la pandemia. Un mes después, justo un mes después. Seguimos con el club a nivel virtual. A distancia, lo mantuvieron. Lo mantuvimos todo a distancia, y cuando pudimos incorporarnos, pues progresivamente empezamos a hacer los encuentros. Pero fíjate que fue como que la pandemia tampoco fue que les cayó mal, entre comillas, ajá, porque tenían tiempo para leer, estuvieron en casa y todo. Oye, qué chévere. ¿Cómo fue esa primera reunión que tuvieron antes de la pandemia? ¿Qué sentiste? Porque fue un sueño logrado. Claro que sí, o sea, yo decía, wow, no puede ser. Yo recuerdo que lo hicimos en un lugar que queda muy bonito, que es, lo puedo decir, ¿no? La Hacienda La Trinidad. Okay. Me han hablado mucho de ahí. Sí, no, es muy lindo. Y entonces, bueno, yo hice una agenda y pues, bueno, realmente yo hacía la agenda y se la presentaba a mi compañera, mira, un chévere. Bueno, ella estaba un poco como más full de trabajo, ¿no? Okay. Entonces yo, la agenda, vamos a hablar de esto, cuáles son las normas. O sea, yo escribí todo eso, las normas, cómo se debe hacer esto. Y fueron unas chicas que yo no conocía, que ya les había hecho unas amigas y ellas llevaron otras, no, mira, ellas quieren estar. Buenísimo. Hicimos las normas, no sé cuánto. Y recuerdo que, fíjate, tú ahí es donde entra la parte de maestra, de psicopedagoga, de creación. Okay. Bueno, vamos a hacer una dinámica para descubrir cuál es el libro que nos vamos a leer este mes. Es sorpresa. Entonces yo me llegué un tiempo, o sea, una hora antes del encuentro y me dirigí a cada uno de los secaderos, porque la hacienda tiene unos secaderos donde hay chocolates, donde hay artesanía. Entonces yo me fui y les dije, mira, necesito que... Eran pistas. Entonces ellas tenían que ir vayan a agarrar un sobre, vayan al secadero 1 y busquen. Entonces ellas iban. Ese es un lugar donde venden los chocolates muy ricos. Entonces ellas iban y se la tenían que pedir a la persona. Ahora te dieron las pistas. Pistas. Entonces ellas hicieron como especie de pistas, hasta que encontraron en el último lugar donde iban a buscar era el libro forrado. El libro que fue El Principito, el primer libro que leímos en el club. Cuando ellas abrieron, bueno, este es el libro que nos vamos a leer.
Y así lo hicimos. Pero qué divertido. Súper divertido. Dime que todavía lo hacen de esa forma, por favor. Bueno, nosotros, yo trato de incorporar actividades diferentes, ¿no? Y de hecho también variamos los lugares en donde hacemos el club, los encuentros, porque además el club tiene 3 objetivos. La promoción de la lectura para adultas, la promoción de los hábitos lectores y el autocuidado desde el punto de vista del empoderamiento femenino. Wow. Entonces, explícame un poquito esa última parte, ¿qué tiene que ver la lectura con el autocuidado? Así directo. Bueno, porque mira, el autocuidado es una herramienta que todos, absolutamente todos debemos tener o emplear para poder estar bien. Porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo podemos darle lo mejor de nosotros a los demás? Sobre todo si somos mamás. Y si somos mujeres que no tenemos hijos, pero tenemos esposos, tenemos responsabilidades, ¿no? Tenemos padres. Entonces, bueno, la lectura es un momento que tú dedicas para ti, para estar sola, para estar contigo. Es un momento en donde tú te descubres, es un momento en donde te relajas, es un momento donde viajas, es un momento donde imaginas y creas. Y en la medida que eso sucede, vas a tener bienestar, ¿sí? Porque bueno, además se activan toda una serie de hormonas que favorecen el bienestar, ¿no? Entonces, bueno, cuando eso sucede, te estás autocuidando, te estás cuidando. Claro. Entonces, pues, puedes estar más tranquila, puedes estar emocionalmente más disponible, por lo menos para tus hijas, ¿sí? Combates el estrés, ¿sí? Entonces, fíjate, por eso lo planteo de esa manera, como una estrategia, una actividad para el autocuidado, porque nadie puede dar lo que no tiene. Es así. Wow, me gusta ese enfoque. ¿Cómo lograste que te diera este tiempo para leer teniendo a tus niñas? Porque para leer necesitas tiempo. Sí, justamente cuando yo empecé a hacer esto, la lectura de estos libros coincidió con que, bueno, yo tenía ya unos meses de haber renunciado a mi trabajo en la administración pública, que para mí fue una decisión muy difícil, pero a la vez muy valiente, porque, bueno, yo dije, bueno, además estuve como 2 meses dedicados a mí. Yo dije, ya, de este tiempo para acá, voy a tratar de enfocarme en cosas para mí, porque tengo mucho tiempo, ¿sabes? Ya te expliqué que Claro. sí, trabajar en la universidad, no sé qué, bueno, ya realmente dije, y para pensar qué es lo que ahora voy a hacer. Pero ya tenía como muchas cosas en mi mente. Yo siempre decía, cuando yo trabajaba, Dios mío, pero si yo hiciera todo lo que hago acá a nivel particular, claro, eso no ha sucedido todavía, pero va a suceder. Oye, yo ganaría mucho dinero. Creo que todos hemos pensado eso en algún momento. ¿Sí? Lo puede decir el productor, Eli, ¿verdad? Sí. No, es que yo decía, yo creo que yo hago, porque de verdad eran muchas cosas que yo abarcaba en la institución y me encantaba hacerlo, ¿no? Oye, pero si yo hiciera esto, yo creo que yo podría ganar mucho dinero. Bueno, quizás no se ha cumplido al 100%, pero sí es como más de lo que yo pudiera estar percibiendo en un colegio público. Y haciendo lo que es tuyo y lo que te gusta, lo que te nutre. Eso creo que es una de las mejores cosas. Claro que sí, sí. Grace, háblame de Almas Lectoras, me dijiste, entonces está enfocada solamente a mujeres. Sí. Ok, ¿tienes pensado en algún momento algún proyecto para hombres? ¿O por los momentos solo dedicarse? Sí, por el momento, el enfoque del club está dirigido a las mujeres. Sí, a mí me han hecho esa pregunta y de hecho, bueno, a mí me han dicho, no, que eso es excluyente. Y yo, no vale para nada, eso es chévere. Pero estamos abiertas a la posibilidad de incorporar a caballeros a nuestras actividades especiales, a nuestros encuentros, claro que sí. Porque, fíjate, yo lo veo como desde esta perspectiva. Claro, hombres y mujeres nos complementamos, eso es una realidad. Pero me parece como el club de lectura como un espacio muy íntimo para que la mujer pueda hablar con sinceridad, y eso es a veces lo que ocurre en los encuentros, con franqueza, que pueda hasta expresar sus emociones. Ojo, no quiere decir que si hay hombres, las mujeres no lo pueden hacer, pero sí creo que quizás pudieran como cohibirse un poquito, bueno, no lo sé, eso es lo que yo... No, yo creo que es como más libertad por el hecho de que tú eres mujer y me vas a entender más, y quizás si yo hablo algo delante de él, no me va a entender, le va a parecer más o menos algo así. Entonces. Sí, bueno, pero bueno, yo dije que no hay nada de malo porque bueno, es una iniciativa para la mujer. Yo creo que en este país y en el mundo entero las mujeres necesitamos espacios para conquistar
además la igualdad de oportunidades, o sea, porque de verdad es un trabajo que hay que hacer. Pareciera que sí hemos avanzado mucho, pero no hemos avanzado. De verdad que todavía hay una brecha muy importante. De hecho, fíjate, para una mujer le cuesta mucho más, quizás poder emprender más cosas, porque bueno, siempre es la que está como a la vanguardia. No quiero decir que los hombres no se incorporan, por supuesto hay ejemplos súper fabulosos de hombres que se incorporan a las actividades, a la crianza de los niños, a estar pendiente, pero oye, la mujer es la que tiene como allí, entonces, bueno, el tiempo que me queda para es que voy a emprender mis proyectos, sí, lo veo desde esa perspectiva. Pero no, mira, estamos abiertas a la posibilidad. A la posibilidad, de hecho, hemos estado planificando actividades en donde, que son como más globales, de promoción del club de lectura o de compartir experiencias en donde hemos incorporado a caballeros y bueno, ha sido una experiencia bien, bien chévere. Háblame de próximos proyectos. ¿Tienes próximos proyectos en mente? Quizás pasar de la lectura a la escritura. Háblame sobre eso, por favor. Oye, qué interesante. Mira, tú sabes que nosotros, bueno, en el club, es un club de lectura de experiencias en torno a los libros. Y en ocasiones pues realizamos actividades de escritura creativa, no siempre, pero yo varío las actividades en los encuentros, en el seguimiento que le hago a las chicas, pero siempre o de vez en cuando pues planteamos actividades de escritura creativa. Y coincidencialmente en estos días estuve en una actividad de escritura IT, que me encantó muchísimo porque bueno, yo escribía muchos cuentos para niños, para dar mis clases, para conectar a los niños con... es que escribías cuentos. Sí. Entonces, pero bueno, yo fui a esa actividad porque yo estuve pensando un poco de por qué yo me sentía como con un bloqueo. Esto es al 50, ¿no? Como un bloqueo. Y decía, pero ¿por qué me está costando escribir? O sea, sí escribo, pero de repente en el momento, escribo y me gusta escribir poemas en mi forma. Y entonces yo decía, pero siento como un bloqueo, siento que tengo muchas cosas que decir y al final no las digo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no sé, necesito como trabajar esto. Y me salió una actividad de un club de escritura, y yo, voy a ir. Fui. Realmente que yo me quedé impresionada y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces yo dije, bueno, que podría ser una actividad que podría hacer como más ampliamente o ampliarlo más en el club de lectura para mujeres. Incluir, ¿no?, la escritura en esa parte del club, entonces. Sí, podría hacerlo. Y de hecho, bueno, hacerlo como en los encuentros. De hecho, nosotros hemos hecho ejercicios de escritura creativa, cartas. O sea, las muchachas han tenido oportunidad, hemos hecho concursos de cartas. Por ejemplo, escribe una carta al protagonista o a la protagonista de la historia. Entonces mira todo lo que se maneja, un proceso creativo, emocional, claro, sin hacer como abrir procesos, porque bueno, eso no me corresponde a mí, pero sí que mira, por ejemplo, el personaje de Clara, que era un personaje muy de uno de los libros que nos leímos, de La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Había que escribir una carta a ella, entonces era impresionante cómo ella escribía, mira, pienso de ti esto, que eras una mujer tal. Fíjate tú, cómo desde nosotras, como mujer, nos podemos conectar con un personaje femenino de un libro y poder expresarnos a través de ella, con una carta. Wow. ¿Sí? Entonces, bueno. Qué interesante, está súper interesante eso. Gresmy, tenemos que ir cerrando, pero antes de finalizar quisiera que me hablaras de cómo consideras que la lectura puede ayudar a la construcción de un país. Bueno, yo estoy convencida de que sí, porque primero la lectura no solamente la tenemos que ver desde el punto de vista de la adquisición de conocimientos, ¿no?, que es muy importante, sino del empoderamiento, porque la lectura no solamente empodera a las mujeres, empodera a las personas, sean niños, niñas, adolescentes, sean hombres, ¿ok? ¿Por qué? Porque la lectura primero ayuda, sobre todo en estos procesos tan convulsivos del mundo, del país, ayuda a que te dé una perspectiva. Como que te posiciona. Sí, te posiciona, sí. Te ayuda a entender las cosas que han ocurrido históricamente en muchos lugares, pero sobre todo te ayuda a construirte tu propia historia, a reconstruirla. Como a crear un criterio. Un criterio, importante, ¿no? Y además como para entender lo que pasa actualmente. Claro. Y además te da perspectiva de cómo poder
actuar desde lo personal, desde lo profesional, porque el libro te regala todo eso, los libros te lo dan, ¿ok? El autoconocimiento. Tú para construir un país lo haces desde tu metro cuadrado, pero para tú poder aportar en tu metro cuadrado tienes que tener como primero autoconocimiento, confianza, un desarrollo como, bueno, no vamos a hablar de desarrollo, ¿no? Porque el desarrollo es afectivo desde que naces hasta que eres un adulto, ¿no? Pero ese aspecto emocional, cómo poder ser resiliente, cómo poder ser, tener una perspectiva de futuro, de quizás esperanza. Incluso saber cómo reaccionar ante ciertas situaciones te lo permite también la lectura. Claro ¿Cómo que sí. hacemos? Estamos en una sociedad en donde a la gente no le gusta leer, incluso nos dicen textos cortos para que tenga un mayor alcance. ¿Cómo hacemos para promover la lectura en una sociedad así? Bueno, en principio tenemos que enamorar a las personas de la lectura. Esta iniciativa precisamente del Club de Lectura, que bueno, he visto que han ido como creciendo en el país, hacer este tipo de actividades, de encuentros y de demostrarle a las personas que sí se puede, que leyendo puedes descubrir muchas cosas, te pueden ayudar en tu crecimiento personal, espiritual, profesional, ¿no? Y yo creo que tiene que haber como mucha difusión, no solamente del trabajo que hacemos nosotros los emprendedores, yo me llamo como una emprendedora social, ¿no? Sino a nivel de difusión de los medios de comunicación en el país, que puedan de alguna manera gestionar o informar a la gente de que leer es bueno, o sea, y además hacer actividades de formación desde las políticas públicas, actividades de formación para padres, para instituciones educativas, en donde leer sea lo principal, desde que el bebé entra en maternal, ¿ok? O desde que el bebé, la mamá tiene el bebé recién nacido, cómo orientar a esas mamás para hacer un acto de promoción de la lectura. Wow. O sea, eso requiere de ¿cómo se llama? De un trabajo muy grande, pero yo confío y estoy segura de que estos pequeños pasos que estamos dando, estas personas que creemos en la lectura como un medio para el desarrollo, para el crecimiento, se puede hacer. Soy muy optimista en ese sentido y por eso pues sigo trabajando. Y Dios quiera que sea así, se pueda terminar de desarrollar. Grace, ¿cómo hacemos para participar en Almas Lectoras? Si nos queremos incluir, ¿hay cupos? Sí. Ahorita, bueno, me pueden encontrar en Instagram como @almaslectoras2020, en el Club de Lectura para Niños, a pequeñas almas lectoras, que ahí está incluido Almas Lectoras Teen, que es el club de adolescentes. Y me pueden encontrar también por @aula psicopedagogía acción. Excelente. Muchísimas gracias, Grace. No, gracias a ti. Muy lindas tus palabras, de verdad, y esperemos que así se pueda seguir promoviendo la Claro lectura. que sí, gracias a ti, gracias a ti. Ay, gracias. Listo. Listo. No se me escapó nada, ¿no? Estuvo muy bueno, ¿verdad? ¿En serio? Sí, realmente. Ay, ¿en serio? Me gusta hablar con gente que sea muy... A todos en algún momento nos ha tocado estar en una sala de espera, sea en una clínica, en un hospital o en nuestra misma casa. A todos en algún momento nos ha tocado esperar una respuesta y quizás tarda más de lo que nosotros estamos esperando. Y si estás en esa situación, pues te invito a leer Detrás de la puerta de un hospital. ¿Por qué leerlo? Porque pone a prueba tu fe. Un libro que relata experiencias de la vida real, en donde entiendes que aunque el momento está difícil, Dios está ahí contigo acompañándote.